Bueno, pues pasamos al punto 9 del tema, donde voy a explicar qué son las interferencias de ondas. Quiero que sepáis que la interferencia de ondas es un fenómeno que tiene lugar cuando llegan a un mismo punto dos ondas distintas, y esas ondas que llegan pueden partir del mismo foco o de focos distintos. ¿Y qué se produce en ese punto cuando llegan las dos ondas? Pues fijaros, si yo tengo una partícula del medio y llegan dos ondas a la vez, pues la perturbación resultante va a ser la suma de la perturbación que origina cada una de las ondas. O sea, si imaginaros, una de las ondas cuando llega a ese punto tiene una elongación de 10 centímetros y la otra de 20, pues ¿qué altura va a alcanzar la partícula del medio? Pues 30, porque va a ser la suma de las dos elongaciones. Eso se conoce como principio de superposición para ondas, ¿vale? Si yo tengo la elongación total sobre una partícula, pues será la suma, si tengo dos ondas, de I sub 1 e I sub 2. ¿Que tengo más? Pues será la suma de toda la onda, ¿vale? Del valor de elongación de toda la onda. Pero bueno, estoy hablando de la onda en la superficie del agua, pero que puede ser con cualquier tipo de onda. Que sepáis que cuando dos o más ondas llegan a un punto, la perturbación resultante es la suma de la perturbación que origina cada una de las ondas, ¿vale? Este fenómeno es característico de las ondas. ¿Por qué? Porque una vez que pasan ese punto, las ondas van a seguir con la misma amplitud, frecuencia y velocidad de propagación, como si no hubieran coincidido en un punto. Una vez que rebasan el punto, siguen como iban antes de llegar al mismo punto, ¿vale? Quiero que sepáis que se van a producir dos tipos de interferencias. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta es una onda que se genera aquí y esta otra onda. Esta sigue este camino y esta este camino, de manera que llegan al punto P las dos a la vez. Cuando llegan en fase, que quiere decir que las dos elongaciones van hacia arriba, acordaros que dos puntos están en fase cuando tiene el mismo valor de la elongación, o aquí, cuando llegan al punto y están en fase, la interferencia es constructiva. En cambio, si fijaros, aquí tengo una onda que sigue su camino y llega al punto P, y aquí tengo otra que sigue su camino y llega al punto P, cuando fijaros, la onda, vamos a llamarle I sub 1, va a ser esta, I sub 2 va a ser esta. Entonces, fijaros, yo veo que I sub 2 llega así, I sub 1 llega así. Como llegan en oposición de fase al punto P, pues la interferencia va a ser destructiva. Aquí en este punto no se va a observar nada, como si se mantiene la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque esta anula esta. En cambio aquí, como la verde llega, no, la verde llega así, a ver si lo cambio. La verde llega, I sub 2 llega así y I sub 1 llega así, pues aquí, fijaros, la perturbación en el punto P será el doble, porque es la suma de estas dos. Entonces aquí la interferencia se dice que es constructiva porque es mayor, y aquí la interferencia es destructiva porque en ese punto se anula. Esta anula esta. Fijaros, si esta tiene de elongación 1 metro y esta 1 metro, pues 1 menos 1, 0. Aquí no se observaría que existe una interferencia. Se mantiene la posición de equilibrio. Dice, el caso más importante de interferencia es cuando coinciden en un mismo punto ondas coherentes. ¿Y qué es eso? Pues son ondas que presentan la misma amplitud, frecuencia y longitud de onda. Y cuando las ondas son coherentes, vamos a tener dos tipos de interferencias que son las más importantes o las que más se van a ver. Las ondas estacionarias, que son las que vamos a ver a continuación, son interferencias de este tipo. Bueno, pues vamos a ver qué es una interferencia totalmente constructiva o totalmente destructiva. Quiero que sepáis que cuando dos ondas llegan en fase al mismo punto, la amplitud de la onda resultante va a ser el doble de las que tenían las ondas que interfieren. Y esto se va a producir siempre que la diferencia que recorre la onda, fijaros, x1 le llamamos la distancia que hay desde el foco hasta el punto donde interfiere la onda 1, y x2 es la distancia que existe desde el foco hasta el punto donde interfiere la onda 2. Pues si la diferencia entre x2 menos x1 es un múltiplo entero de longitudes de onda, la interferencia es totalmente constructiva, siempre que las ondas sean coherentes. Y si la diferencia entre el x2 menos x1 es un múltiplo impar de semilongitudes de onda, la interferencia será totalmente destructiva. Fijaros que en las interferencias totalmente destructivas, como las ondas que interfieren llegan en oposición de fase, que hemos dicho que era esto, ¿vale? Una llega con
un valor de elongación positivo y otro negativo, pues como se anulan, la amplitud de la onda resultante va a ser 0. Esa partícula del medio va a permanecer como si no hubieran pasado ninguna onda. Se va a mantener en la posición de equilibrio. Bueno, quiero que sepáis que aquí en el laboratorio se están produciendo en este momento interferencias constructivas y destructivas, pero fijaros, yo no veo en el laboratorio que haya zonas donde la luz se intensifique o el sonido se oiga más fuerte o más bajo. ¿Por qué? Porque para que las interferencias sean detectables, ¿vale? Nos demos cuenta, las ondas que se emiten tienen que ser coherentes, o sea, deben tener la misma amplitud, frecuencia y longitud de onda. Y yo, por ejemplo, que estoy hablando, es difícil que mi tono de voz siempre sea el mismo. Luego, las ondas que yo estoy emitiendo no son coherentes. Además, tiene que existir una diferencia de fase constante y eso tampoco lo cumple. Y esa es la causa de que aquí la interferencia que están produciendo en el laboratorio no se detecte, no nos demos cuenta. Porque para que las interferencias sean detectables es necesario que se emitan ondas coherentes y además la diferencia de fase tiene que ser constante. Bueno, y ahora quiero que veáis qué es esto de las interferencias y el ejemplo que vamos a ver son interferencias luminosas. El físico que llevó a cabo este experimento fue Thomas Young, que además creo que fue médico de la reina Isabel de Inglaterra, y este experimento se conoce como experimento de la doble rendija. Fijaros, aquí tenéis un dibujito donde se observa lo que hicieron, y es que pusieron un foco de luz aquí y estos pues se generan ondas y luego pusieron aquí como, imaginaros, un obstáculo con dos orificios y vieron que también se generaban ondas a su vez. Luego la interferencia de estas dos ondas dio estos resultados donde aparecían franjas sin luz, que son las negras, y franjas muy luminosas. Vamos a ver con un pequeño vídeo cómo se explica esto. Fijaros. Ahora probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Bueno, pues espero que haya quedado claro cómo se produce la interferencia luminosa con este vídeo que os he puesto.